En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad descubrió que, incluso en los tiempos más oscuros, las luces del ingenio y la innovación podían brillar con fuerza. Desde los códigos indescifrables de la Enigma hasta el aterrador poder de los cohetes UMP-2. Número 1. La máquina Enigma y los descifradores de códigos. La Segunda Guerra Mundial fue un juego de ajedrez estratégico a gran escala, y la máquina Enigma fue una pieza clave en este tablero. Este dispositivo, una maravilla criptográfica utilizada por las fuerzas alemanas, parecía impenetrable. Fue diseñado para crear códigos tan complejos que incluso los mejores criptoanalistas del mundo se veían derrotados día tras día, hasta que algo cambió. Imagina una pequeña habitación, llena del traqueteo de máquinas de escribir y pilas de papeles, donde algunos de los cerebros más brillantes del planeta estaban decididos a resolver un rompecabezas que parecía imposible de descifrar. El código Enigma se modificaba diariamente, lo que hacía que los mensajes cifrados por los alemanes fueran incomprensibles para cualquiera que intentara interceptarlos. Cada día, los criptógrafos tenían que volver a empezar, enfrentándose a nuevas combinaciones que parecían insuperables. Pero entonces apareció un genio, Alan Turing. Este matemático británico, cuya mente estaba siempre un paso adelante, decidió que la clave para romper el código no era enfrentarse a él directamente. ¿Por qué no hacer que una máquina descifrara otra máquina? Así nació la bomba, una máquina diseñada para imitar las operaciones de Enigma y predecir sus posibles configuraciones. Número 2. El descubrimiento de las propiedades medicinales de la penicilina. La Segunda Guerra Mundial, aunque conocida por su devastación, también fue el escenario de uno de los descubrimientos médicos más importantes de la historia: la penicilina. Todo comenzó mucho antes del conflicto, en 1928, cuando Alexander Fleming, un científico un tanto despistado, dejó por accidente un cultivo bacteriano expuesto al aire. Para sorpresa de todos, al regresar, encontró que ese moho había matado a las bacterias circundantes. Sin embargo, el potencial de este descubrimiento no fue reconocido hasta que el mundo se encontraba inmerso en una guerra sin cuartel. Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de encontrar soluciones médicas rápidas y efectivas se volvió crítica. Las infecciones eran una amenaza constante en los campos de batalla. Los soldados heridos por metralla, disparos o explosiones estaban en riesgo de morir no solo por sus heridas, sino por las infecciones que se extendían sin control. Las heridas se infectaban a una velocidad alarmante, y los médicos se encontraban luchando contra un enemigo invisible: las bacterias. Fue en este contexto que la penicilina comenzó a tomar protagonismo. Un grupo de científicos, liderado por Howard Florey, Ernest Chain y Norman Hitley, vio el potencial en lo que Fleming había descubierto años antes. Rápidamente, comenzaron a investigar cómo producir penicilina a gran escala, y lo que encontraron fue revolucionario. La penicilina, extraída de un simple moho, tenía propiedades antibióticas que eran más efectivas de lo que nadie había imaginado. Número 3. El desarrollo de la tecnología de radar. En medio de una tormenta, con los vientos rugiendo y sin poder ver a más de 1 metro de distancia. Ahora imagina que esa tormenta es una guerra mundial, y en lugar de lluvia, lo que cae son bombas desde el cielo. Esa era la realidad que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Los cielos eran un campo de batalla, y el enemigo podía atacar en cualquier momento, desde cualquier dirección. Hasta que una nueva tecnología cambió el juego: el radar. Antes de la guerra, el radar apenas era un concepto experimental, una teoría flotando en el aire. Sin embargo, cuando el conflicto estalló, la necesidad de ver lo invisible se convirtió en una prioridad. La tecnología del radar, que utiliza ondas de radio para detectar objetos a distancia,
fue desarrollada a una velocidad vertiginosa. ¿El resultado? Los aliados ganaron una ventaja que podría ser descrita como el sexto sentido de la guerra. Gran Bretaña, una isla vulnerable, fue uno de los primeros países en darse cuenta del potencial del radar. El sistema Chain Home, una serie de estaciones de radar construidas a lo largo de la costa británica, se convirtió en la primera línea de defensa durante la Batalla de Inglaterra. Estas estaciones podían detectar aviones enemigos a kilómetros de distancia, incluso antes de que fueran visibles a simple vista. Imagina la sensación. Los operadores de radar, atentos a sus pantallas, veían aparecer puntos luminosos que representaban escuadrones de aviones alemanes dirigiéndose hacia ellos. Era como un sistema de alerta temprana que les permitía prepararse antes de que el ataque llegara. Este desarrollo no solo salvó innumerables vidas, sino que también cambió la estrategia de guerra aérea. Los aviones británicos, liderados por la Royal Air Force, RAF, podían interceptar a los bombarderos alemanes con una precisión asombrosa, mucho antes de que alcanzaran sus objetivos. El radar permitió a los pilotos planificar ataques preventivos, convirtiendo el cielo en un espacio menos caótico y más controlado. Número 4. El Proyecto Manhattan y la bomba atómica. El 4 siempre ha sido un número poderoso, pero en el contexto de la Segunda Guerra Mundial adquirió un nuevo significado. El cuarto descubrimiento más increíble fue el Proyecto Manhattan, un esfuerzo monumental que cambiaría el curso de la humanidad. Este no fue un simple proyecto militar, fue una odisea científica que llevó a la creación del arma más destructiva jamás concebida por el hombre: la bomba atómica. Mientras la guerra hacía estragos en Europa y el Pacífico, en los laboratorios secretos de Estados Unidos, algunos de los científicos más brillantes del mundo trabajaban en lo que parecía una locura: desatar el poder del núcleo atómico. Nombres como Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Richard Feynman se convirtieron en los alquimistas modernos que, en lugar de convertir plomo en oro, buscaban convertir materia en energía pura. El Proyecto Manhattan fue una colaboración sin precedentes entre la ciencia, la industria y el poder militar, una convergencia destinada a producir el arma que acabaría con la guerra, pero también traería consigo un poder aterrador. El Proyecto Manhattan fue un secreto guardado con tanto celo que incluso muchos altos funcionarios del gobierno estadounidense no sabían de su existencia. Los científicos trabajaban día y noche en un laboratorio improvisado en Los Álamos, Nuevo México. Era un entorno lleno de tensión y emoción, con personas conscientes de que lo que estaban haciendo podría cambiar el mundo. Y así fue. El 16 de julio de 1945, el esfuerzo de todos esos años culminó en la primera prueba atómica, conocida como Trinity. En el desierto de Nuevo México, a las 5:30 de la mañana, la primera bomba atómica estalló en una explosión de luz que fue visible a más de 300 kilómetros de distancia. El hongo atómico que se levantó sobre el desierto marcó el comienzo de la era nuclear. El suelo se sacudió, el aire vibró, y el mundo fue testigo de una fuerza destructiva como nunca antes había visto. Oppenheimer, al ver el resultado de su creación, citó una frase del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Número 5. El Jeep, el caballo de batalla de la guerra. 5 letras tiene la palabra Jeep, un nombre corto, pero cuyo legado en la Segunda Guerra Mundial es enorme. ¿Cómo puede un vehículo tan simple ganarse un lugar en la lista de los descubrimientos más increíbles de la guerra? Pues bien, lo que a primera vista parece un simple automóvil fue, en realidad, una pieza clave en las estrategias militares, tan versátil que fue utilizado en casi todos los frentes del conflicto. Un auténtico caballo de batalla,
aunque con ruedas, que logró convertirse en el mejor amigo de los soldados. A inicios de la guerra, el ejército estadounidense se dio cuenta de que necesitaba un vehículo ágil, resistente y, sobre todo, capaz de adaptarse a cualquier terreno, ya fuera en el barro, en la nieve o cruzando ríos. La respuesta llegó en forma de un pequeño todoterreno que, pese a su tamaño, se convertiría en una leyenda: el Jeep. Diseñado por la empresa Willys Overland Motors, el Jeep fue creado para ser extremadamente simple de fabricar y reparar, cualidades que lo harían invaluable en el campo de batalla. Imagina las escenas: los soldados atravesando selvas densas o desiertos interminables, con sus jeeps avanzando donde otros vehículos quedarían atascados. Con sus llantas gruesas y su suspensión robusta, el Jeep no se detenía ante nada. Era más que un medio de transporte. Era una herramienta multifuncional. Si había que transportar soldados, ahí estaba el Jeep. Si había que montar una ametralladora, también servía para eso. Incluso se utilizaba para remolcar cañones ligeros, y en más de una ocasión se le vio convertido en una ambulancia improvisada. Además, el Jeep tenía otra característica que lo hacía extremadamente útil. Podía ser lanzado desde aviones en paracaídas, lo que significaba que los soldados podían recibir refuerzos motorizados directamente en el campo de batalla. Imagina la sorpresa de ver caer del cielo algo más que soldados: vehículos listos para la acción. La capacidad del Jeep para estar en cualquier lugar y hacer cualquier cosa lo convirtió en un elemento indispensable. Número 6. La Operación Fortitude y el uso de señuelos. 6 de la mañana, los cielos están tranquilos y los soldados alemanes están expectantes, sabiendo que en cualquier momento los aliados lanzarán una invasión masiva. ¿Pero dónde? Mientras los generales nazis miran al estrecho de Calais, preparándose para lo que consideran un inminente ataque, los verdaderos preparativos están ocurriendo en otro lugar, a más de 200 kilómetros de distancia, en Normandía. Bienvenidos a la Operación Fortitude, una de las mayores jugadas maestras de engaño de la historia. La Segunda Guerra Mundial no solo se libró con armas y soldados, sino también con inteligencia, astucia y desinformación. La Operación Fortitude fue un ejemplo brillante de cómo los aliados utilizaron el arte del engaño para confundir a las fuerzas alemanas y asegurar el éxito de los desembarcos del día D en Normandía. ¿Cómo lo hicieron? Con señuelos, muchos señuelos. Un ejército entero que no existe, formado por tanques inflables, aviones falsos y soldados de mentira. Los aliados crearon una ilusión tan detallada que incluso engañaron a los mejores servicios de inteligencia nazis. Utilizaron tanques de goma que desde el aire parecían perfectamente reales y hasta emitieron tráfico de radio falso para dar la impresión de que un gran número de tropas estaba estacionado al sureste de Inglaterra, preparándose para cruzar el canal hacia Calais, el punto más estrecho entre Francia y Gran Bretaña. Pero no se detuvieron ahí. Incluso reclutaron al famoso general George Patton para comandar este ejército ficticio. Patton, conocido por su ferocidad en combate, fue el rostro visible de esta operación. Los nazis respetaban tanto a Patton que, al verlo a cargo de esta fuerza, quedaron convencidos de que el verdadero ataque se produciría en Calais. Mientras tanto, en Normandía, los preparativos reales para el desembarco continuaban en secreto. Los aliados llevaron la teatralidad al máximo nivel. Utilizaron escenarios y decorados dignos de Hollywood. Escenógrafos y artistas ayudaron a crear bases militares falsas, donde camiones vacíos iban y venían. Aviones de cartón se alineaban en pistas imaginarias y todo parecía estar en marcha para una invasión. El truco más brillante fue mantener a las fuerzas alemanas en un constante estado de alerta, esperando un ataque que nunca llegó.
Número 7. El desarrollo de la tecnología de los motores a reacción. El 7 es el número de la velocidad en esta historia, y no es casualidad. Cuando hablamos del desarrollo de los motores a reacción durante la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de una revolución en el aire. Imagina un mundo en el que los aviones, propulsados por hélices, eran la norma. Un día, de repente, aparece un avión que no solo es más rápido, sino que deja a todos sus predecesores obsoletos de un plumazo. Así fue como los motores a reacción transformaron la guerra aérea. Y no exagero cuando digo que el sonido de un motor a reacción en el cielo representó el inicio de una nueva era. Antes de la guerra, los aviones eran limitados en términos de velocidad y altitud. Podían volar rápido, pero había un límite. La tecnología de los motores a hélice, aunque avanzada, simplemente no podía ofrecer más. Mientras los combates aéreos aumentaban en intensidad, la necesidad de una mayor velocidad se volvía urgente. Ahí es cuando entra en juego la magia de los motores a reacción, capaces de propulsar aviones a velocidades nunca antes vistas, rompiendo todas las barreras de lo posible. En Alemania, un joven ingeniero llamado Hans von Ohain trabajaba febrilmente para desarrollar esta nueva tecnología. Mientras tanto, en el Reino Unido, Sir Frank Whittle también se encontraba inmerso en un proyecto similar. Estos dos hombres, sin saberlo, estaban compitiendo por ser los primeros en crear un avión a reacción funcional. Y, finalmente, fue Alemania la que introdujo el primer avión de combate a reacción operativo del mundo. El Messerschmitt Me-262 era un avión de combate revolucionario, capaz de alcanzar una velocidad de hasta 840 km por hora, superaba con creces a cualquier otro avión propulsado por hélice en los cielos. Para los pilotos aliados que volaban sus confiables pero más lentos Spitfires y Mustangs, encontrarse con un Me-262 era como enfrentarse a un fantasma veloz, una máquina que desaparecía en el horizonte antes de que pudieran reaccionar. Número 8. El Parque Bletchley y el descifrado de códigos 8 mentes, 8 equipos, 8 métodos. Aunque Bletchley Park no tenía una fórmula mágica exacta, sí que fue el epicentro de una de las historias más fascinantes de la Segunda Guerra Mundial. La batalla secreta de los criptógrafos que descifraban los códigos del eje. Bienvenidos a la casa de los genios, donde el cerebro se convertía en el arma más letal de la guerra. Bletchley Park, una tranquila finca victoriana en el corazón de la campiña inglesa, fue la sede de los esfuerzos de descifrado de códigos más avanzados del mundo. Aunque parecía un lugar común, los cerebros que allí trabajaban estaban muy lejos de lo ordinario. Entre ellos, el brillante matemático Alan Turing, cuyo ingenio y trabajo cambiarían el curso de la historia, y otros talentosos criptoanalistas que estaban determinados a romper los códigos impenetrables que las fuerzas del eje creían inviolables. La tarea que tenían en sus manos no era para nada sencilla. Los mensajes codificados por la infame máquina Enigma, utilizada por los alemanes, parecían imposibles de descifrar. Cada día, las configuraciones de Enigma cambiaban, creando millones de combinaciones posibles. Cada mensaje interceptado parecía un rompecabezas que, aunque pequeño, tenía la capacidad de contener información vital sobre los planes del enemigo. Los equipos de Bletchley trabajaban incansablemente, tecleando y calculando, probando y fallando, pero nunca rendidos. En medio de este caos mental, Alan Turing tuvo una epifanía. En lugar de intentar descifrar los códigos a mano, propuso crear una máquina que pudiese hacerlo por ellos. Así nació la bomba de Turing, una máquina diseñada para imitar los movimientos de la Enigma y calcular posibles configuraciones a una velocidad que ningún humano podría alcanzar. Esta innovación marcó el punto de inflexión en la batalla secreta por la inteligencia. Turing, con su mente brillante,
y su capacidad para pensar más allá de lo convencional no solo abrió una puerta, sino que la destrozó. El trabajo en Bletchley Park era una carrera contra el tiempo. No bastaba con descifrar los mensajes, había que hacerlo antes de que la información se volviera obsoleta. Imagina la presión. Los criptoanalistas sabían que cada segundo contaba, que detrás de cada éxito podría estar la clave para salvar miles de vidas en el campo de batalla. Esta era una guerra de intelecto, en la que no se oían disparos, pero donde cada clic de las máquinas y cada mensaje descifrado podía cambiar el destino de una nación. Número 9. El Holocausto y el descubrimiento de los campos de concentración. 9 es un número que pesa mucho en la historia de la Segunda Guerra Mundial, pues el noveno descubrimiento increíble no es una innovación tecnológica ni una estrategia brillante, sino un capítulo sombrío que mostró los horrores más profundos de la humanidad, el descubrimiento de los campos de concentración. Este hecho no solo marcó el final de una guerra, sino que reveló una de las atrocidades más espeluznantes jamás perpetradas: el Holocausto. Durante años, el régimen nazi de Adolf Hitler ocultó al mundo el horror de los campos de concentración y exterminio que había levantado por toda Europa. Estos lugares, concebidos para la tortura, el trabajo forzado y el exterminio sistemático de millones de personas, operaban en la más absoluta oscuridad, bajo una capa de secretismo tan densa que ni siquiera muchos de los propios alemanes sabían lo que estaba sucediendo. Sin embargo, todo cambió cuando las fuerzas aliadas comenzaron a liberar estos campos al final de la guerra, y lo que encontraron fue inimaginable. Imagina a los soldados entrando por primera vez a campos como Auschwitz, Dachau o Buchenwald. Estaban preparados para enfrentar la resistencia enemiga, pero lo que encontraron superaba cualquier pesadilla. Cadáveres apilados, personas demacradas y sin fuerzas, apenas sombras de lo que alguna vez fueron seres humanos. Rostros llenos de horror que no parecían poder procesar lo que habían vivido. Los soldados, endurecidos por años de guerra, quedaron paralizados por lo que vieron. Los campos de concentración no eran simplemente prisiones, eran fábricas de muerte. Los nazis habían perfeccionado un sistema cruelmente eficiente para llevar a cabo su genocidio. Los judíos, los romaníes, los comunistas, los discapacitados, los homosexuales, entre otros grupos, fueron sistemáticamente arrestados, deportados y llevados a estos campos, donde su destino era casi siempre la muerte. En las cámaras de gas, en los campos de trabajo, en las barracas insalubres, millones de personas fueron asesinadas. Aproximadamente 6 millones de judíos fueron exterminados en lo que ahora conocemos como el Holocausto. Las escenas en los campos liberados eran tan horribles que muchos de los soldados aliados no pudieron soportar el impacto emocional. Vieron montones de cuerpos esqueléticos, fosas comunes abiertas y sobrevivientes que apenas podían caminar, con los ojos vacíos por el terror y la desnutrición. Los aliados sabían que los nazis eran brutales, pero nunca imaginaron que el nivel de crueldad fuera tan extremo, tan metódico. Los documentales y fotografías tomadas durante la liberación de los campos sacudieron al mundo, revelando las profundidades del mal en una escala industrial. Número 10. El movimiento Rosie the Riveter y las mujeres en la fuerza laboral. 10 era el número de horas que muchas mujeres trabajaban cada día en las fábricas, astilleros y talleres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero, aunque sus jornadas eran largas y arduas, lo que lograron en ese tiempo cambió el curso de la historia. El 10º descubrimiento increíble no fue un invento de metal o un avance tecnológico, sino una transformación social. La incorporación masiva de mujeres en la fuerza laboral, simbolizada por la icónica figura de Rosie the Riveter.
Rosie la remachadora. Antes de la guerra, el lugar de las mujeres en la sociedad estadounidense y en muchas otras partes del mundo estaba relegado principalmente al hogar. Los trabajos en fábricas, en su mayoría, eran ocupados por hombres y las mujeres no tenían muchas oportunidades de desempeñar labores que se consideraban duras o masculinas. Sin embargo, todo cambió cuando los hombres comenzaron a alistarse para luchar en el frente. De repente, las fábricas se vieron vacías, pero la demanda de material bélico seguía aumentando. Entonces, la solución se hizo evidente: las mujeres. El gobierno y las empresas lanzaron una campaña masiva para atraer a las mujeres a la fuerza laboral, y así nació el símbolo de Rosie the Riveter, un personaje ficticio representado con un pañuelo rojo en la cabeza y los músculos flexionados, acompañada por la frase "We can do it". Nosotras podemos hacerlo. Rosie no solo se convirtió en un ícono nacional, sino que simbolizó el espíritu de millones de mujeres que asumieron roles que, hasta entonces, habían sido territorio exclusivo de los hombres. Fábricas repletas de mujeres que soldaban, remachaban y ensamblaban piezas para aviones, tanques y armas. El sonido de los martillos y las máquinas era constante, y el sudor corría por sus frentes mientras trabajaban sin descanso. Muchas de estas mujeres, que nunca habían tenido un trabajo fuera del hogar, de repente se encontraron fabricando los aviones que volarían en las misiones más peligrosas o las municiones que se usarían en los campos de batalla europeos. Era un esfuerzo colectivo, y cada una de ellas sabía que lo que hacía tenía un impacto directo en la guerra. Estas mujeres demostraron rápidamente que eran tan capaces como los hombres para realizar trabajos industriales y de gran esfuerzo físico. No solo eso, sino que también rompieron las barreras de género que hasta entonces habían sido imposibles de superar. De alguna manera, la guerra, con toda su destrucción, trajo consigo una oportunidad única para las mujeres de demostrar su valía en áreas donde antes ni siquiera se les permitía pensar. Número 11. El descubrimiento y el uso del petróleo sintético Alemania en su búsqueda de mantenerse a flote durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno de esos pasos fue crucial: el desarrollo del petróleo sintético. En un conflicto donde los recursos eran vitales, la innovación no solo se manifestaba en armas o estrategias militares, sino también en la capacidad para mantener la maquinaria de guerra funcionando a toda costa. Alemania, aislada de muchas fuentes naturales de petróleo debido a los embargos y a la falta de acceso a reservas importantes, se enfrentaba a una crisis energética que amenazaba con detener su maquinaria bélica. Sin embargo, no se rindieron. En lugar de eso, buscaron una solución: el petróleo sintético. La necesidad, como dicen, es la madre de la invención, y el caso del petróleo sintético lo demuestra. Sin acceso suficiente a los pozos petrolíferos tradicionales, los ingenieros y científicos alemanes se propusieron una tarea monumental: convertir carbón, abundante en sus territorios, en un combustible líquido que pudiera alimentar los tanques, aviones y vehículos militares. Y así nació la síntesis Fischer-Tropsch, un proceso químico que convirtió el carbón en gasolina y otros productos derivados del petróleo. Esta tecnología permitió a Alemania mantener su maquinaria de guerra funcionando durante mucho más tiempo del que hubiera sido posible de otra manera. Las tropas alemanas, que dependían del suministro constante de combustible para sus tanques Panzer, aviones de combate y camiones de transporte, estaban al borde del colapso logístico. Sin embargo, gracias a las plantas de petróleo sintético, estos vehículos seguían moviéndose por el campo de batalla. Las fábricas alemanas, repartidas por todo el país, trabajaban día y noche produciendo este combustible artificial, mientras los aviones de la Luftwaffe despegaban para sus misiones y los tanques avanzaban en el frente oriental. Pero, como todo en tiempos de guerra,
Esta innovación vino con un costo. Las plantas de producción de petróleo sintético, aunque eficientes, eran extremadamente vulnerables a los bombardeos aliados. Las fuerzas aliadas, conscientes de la importancia de estas instalaciones, lanzaron ataques aéreos devastadores sobre las fábricas, con el objetivo de cortar el suministro de combustible que mantenía a las fuerzas alemanas en movimiento. Las ciudades que albergaban estas plantas se convirtieron en objetivos clave, y cada ataque traía consigo enormes pérdidas, tanto en infraestructuras como en vidas humanas. Número 12. La innovación de las cabinas presurizadas en los aviones, 12.000 metros de altura, y un avión vuela tranquilo, mientras su tripulación trabaja sin preocupaciones dentro de una cabina perfectamente presurizada. Puede que hoy en día lo demos por sentado, pero durante la Segunda Guerra Mundial, volar a esas alturas sin una cabina presurizada era prácticamente imposible. Y es precisamente en ese contexto que surgió uno de los descubrimientos más fascinantes e impactantes en la historia de la aviación: la innovación de las cabinas presurizadas. Antes de la guerra, los aviones estaban limitados en cuanto a la altitud a la que podían volar. La razón era sencilla: mientras más alto vuelas, menor es la cantidad de oxígeno disponible, y las temperaturas caen a niveles extremadamente bajos. Esto hacía que los aviones que intentaban misiones de gran altitud pusieran en peligro la vida de los pilotos y tripulantes. Los aviones que volaban por encima de los 6.000 metros necesitaban desesperadamente una forma de proteger a la tripulación del frío y la falta de oxígeno. ¿La solución? Las cabinas presurizadas. A miles de metros sobre el suelo, donde el aire es tan delgado que respirar sin ayuda sería imposible. En ese ambiente inhóspito, las cabinas presurizadas proporcionaban un refugio seguro, donde la presión del aire y los niveles de oxígeno eran regulados artificialmente para mantener a la tripulación cómoda y viva. Este desarrollo no solo permitió que los aviones volaran más alto, sino que también revolucionó las tácticas militares y la aviación en general. Uno de los principales beneficios de la cabina presurizada fue su capacidad para permitir que los aviones de bombardeo realizaran misiones a gran altitud. Antes de esta innovación, los aviones de combate tenían que volar a altitudes mucho más bajas, donde eran vulnerables al fuego antiaéreo y a la detección por radar. Las cabinas presurizadas, sin embargo, permitieron a los bombarderos volar mucho más alto, fuera del alcance de la mayoría de las defensas enemigas. Esto transformó la estrategia militar, ya que los aviones podían realizar bombardeos estratégicos sin exponerse tanto a los peligros del combate. Uno de los aviones más famosos de la época que utilizó esta tecnología fue el Boeing B-29 Superfortress, un bombardero que se convirtió en un símbolo del poderío aéreo estadounidense. Equipado con una cabina completamente presurizada, el B-29 no solo podía volar más alto que sus predecesores, sino que también podía llevar una mayor carga de bombas, lo que lo convirtió en una herramienta clave en los bombardeos sobre Japón, incluida la misión que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Número 13. El papel de los locutores de código navajo. Palabras en una oración común pueden no significar mucho para la mayoría, pero cuando esas palabras están en navajo, se convierten en un código imposible de descifrar para los enemigos. Este es el 13º descubrimiento increíble de la Segunda Guerra Mundial: el uso de los locutores de código navajo, un grupo de hombres cuya lengua ancestral se convirtió en una de las armas más poderosas y secretas de los Estados Unidos en el teatro del Pacífico. En tiempos de guerra, las comunicaciones rápidas y seguras son esenciales. Los ejércitos de todo el mundo empleaban códigos para asegurarse de que sus mensajes no fueran interceptados por el enemigo.
pero los japoneses se volvieron expertos en descifrar los códigos utilizados por los aliados. Esta situación dejó a las fuerzas estadounidenses en una posición vulnerable, hasta que un grupo de nativos americanos de la nación Navajo entró en escena, con un plan tan brillante como inesperado. El idioma navajo no era un idioma escrito y era extremadamente complejo, con estructuras y matices que lo hacían incomprensible para cualquier persona que no hubiera crecido hablando la lengua. Aprovechando esta ventaja, el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos reclutó a jóvenes navajos para crear un código basado en su idioma. Así nacieron los locutores de código navajo, quienes, con su conocimiento de la lengua y una formación militar rigurosa, se convirtieron en los encargados de transmitir mensajes cruciales en las batallas más importantes del Pacífico. Número 14. El uso estratégico de la previsión meteorológica. Nubes oscuras se acumulan en el horizonte, y en las playas de Normandía, los aliados están a punto de hacer historia. Pero antes de que el primer soldado ponga un pie en la arena, una decisión crucial debe tomarse. ¿Es el clima lo suficientemente bueno como para garantizar el éxito del desembarco? El 14º descubrimiento increíble de la Segunda Guerra Mundial no es una máquina o una estrategia militar convencional, sino algo tan básico como el clima. Sin embargo, en una guerra mundial, hasta los elementos naturales pueden convertirse en un aliado o un enemigo. La previsión meteorológica, utilizada de manera precisa y estratégica, fue uno de los factores clave que determinaron el éxito de varias operaciones militares, incluyendo el famoso Día D. La guerra y el clima han estado conectados desde tiempos inmemoriales, pero durante la Segunda Guerra Mundial, esta conexión alcanzó nuevas alturas. Los avances en la ciencia meteorológica, junto con la capacidad de predecir el tiempo con mayor precisión, ofrecieron una ventaja inesperada. En medio de batallas decisivas, saber con certeza si habría tormentas, vientos fuertes o cielos despejados podía marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Número 15. El desarrollo y la implementación del cohete UMPU-2. Ese era el tiempo que podía tardar un cohete UMPU-2 en viajar desde su plataforma de lanzamiento en Europa hasta impactar sobre una ciudad como Londres, cambiando para siempre la dinámica de la guerra moderna. Este 15º descubrimiento increíble de la Segunda Guerra Mundial no solo fue un avance tecnológico, sino también un precursor de la carrera espacial y un símbolo aterrador del poder destructivo de la ciencia. Los cohetes UMPU-2, desarrollados por Alemania, representaron el primer misil balístico de largo alcance del mundo, y su legado persiste hasta hoy. El UMPU-2 fue el producto de la mente de Wernher von Braun, un brillante científico alemán que más tarde desempeñaría un papel fundamental en el programa espacial de los Estados Unidos. Sin embargo, durante la guerra, su genialidad se canalizó hacia la creación de un arma que prometía cambiar el curso del conflicto. El cohete UMPU-2, impulsado por un motor de cohete de combustible líquido, era capaz de alcanzar altitudes de casi 200 kilómetros antes de descender sobre su objetivo, a velocidades supersónicas. Su precisión y su capacidad destructiva hicieron que las bombas convencionales palidecieran en comparación.